Bien, estamos con María Wills en la exposición de fotografías de Óscar Muñoz. Sí. Y quisiera que María nos empezara contando un poco cómo fue ese proceso curatorial, qué decisiones se tomaron, qué queda en la exposición, qué no se toma, cómo fue como el proceso, lo que de pronto no se puede ver aquí, como tú estuviste trabajando como curadora junta con José Roca en esto y tienes un proceso como a lo largo de toda la exposición, como saber un poco cómo fue eso. Entonces, si quieres, comencemos desde el mismo nombre, si te parece. Sí, claro que sí. Pues mira, como mencioné, José Roca ha trabajado curadurías de Óscar Muñoz durante varios años, ha hecho curadurías en diferentes países, en Israel, en Corea. El banco, por supuesto, ya quería hacer como un reconocimiento a este artista, que eso pasa con muchos que se conocen más afuera que acá, y pues le pedimos a José Roca que hiciera una curaduría. Fue interesante ver que el planteamiento aquí da una vuelta. José ya no le dio tanta importancia a temas conceptuales de la obra. Las otras exposiciones se llamaban inmemorial, o sea, tenían como ese fundamento como del trabajo de Óscar con el tiempo. Aquí el concepto de protofotografía está más relacionado con los tiempos de lo fotográfico, en cuanto Óscar no está tan interesado en hablar, digamos, del instante preciso de la toma o del registro de la foto. Él no es fotógrafo, él no toma sus fotos, sino de la desfijación de la foto, o sea, los instantes previos a la foto y los instantes posteriores. Es muy bonito el planteamiento que hace José Roca, que de hecho está en la página web del banco, que ojalá los que puedan se lo lean, porque pues lo trae, digamos, los inicios de la creación de lo fotográfico, o sea, el daguerrotipo, Niepce en 1826, que logró fijar una imagen por primera vez, pero se desfijó. Entonces, como estas reflexiones sobre esta alquimia y todas estas investigaciones hacen parte como de los fundamentos de la muestra. El planteamiento no es cronológico, pues lo pudieron ver y pues fue muy interesante. Parte, digamos, de darle contexto a la obra de Óscar. Entonces sí empieza con Cali. No sé si quieres que miremos las obras de esta etapa. No es cronológico, como se podrán ver, además apenas entra en esta sala, que uno entra pisando el ambulatorio, que es una obra de los 90s, o sea, el 91, que habla además sobre el tema del narcotráfico, sobre, esta cartografía de Cali, sobre el piso con vidrio quebrado como si fuera una explosión, pero también tiene el lado cronológico, o sea, sí coincide con que las obras empiezan con las más tempranas y la última obra de la exposición sí es la última obra que se comisionó por el banco para la exposición, que es la de sedimentación, es la de las mesas, que tiene todo como... Está ahí. Está en el último piso, o sea, lo que quiero decir es que sí coincide con que empieza con las obras tempranas y termina con las últimas, pero hay cruces durante toda la exposición porque el planteamiento, como te decía, no es un análisis histórico, sino que estudia los procesos de Óscar. Entonces, el abandono del soporte, la imagen en flujo, cuando empieza a utilizar el video, la impronta, que también hay una sala entera sobre procesos de impronta, porque pues Óscar aquí lo que hemos visto es que, aparte de una coherencia inmensa en la temática, pues sí es un explorador de diferentes, eso ya no dije así, que no son técnicas, diferentes procesos que él mismo descubre, el cigarrillo, el café sobre azúcar, el grabado sobre agua, pero bueno, en todo caso mi vinculación fue mayoritariamente en relación con la investigación temprana de la obra de Óscar Muñoz y también haciendo la entrevista para el catálogo, digamos, pues empapándome mucho. Yo ya había investigado sobre Óscar y he hecho algunos textos sobre él y me interesa muchísimo su trabajo, en cuanto soy una apasionada de la fotografía, además de archivo y de la fotografía tradicional, y aquí se puede ver también en la exposición cómo él ha utilizado el archivo como gran... Eso me parecería clave, como hablar también de eso, porque pues, por el tema de la ciudad que entra... claro, entramos con el tema de la ciudad de Cali para darle contexto, si quieres... Ciudad Solar, un poco, y Ciudad Solar. Esa era la idea al comienzo un poco. Claro, de Ciudad Solar. de hecho, en un momento tratamos de pensar y poner en esta sala a los diferentes personajes que estuvieron ahí involucrados en el grupo de Cali, o sea, tener documentos de Andrés Caicedo, de pronto tener las películas, tener Oiga Bea, pues porque la primera obra de la exposición es del 76, pero hay que decir que la primera exposición de Óscar como artista fue en Ciudad Solar, y la relación que tienen sus dibujos tempranos, son todos de colecciones privadas, hay muchos que no se habían visto, que eso fue muy interesante y pues fue parte de la investigación que hice, me tocó ir a Cali a buscarlos. Son todos hechos basados en fotografías o de Eduardo Carvajal o de Fernel Franco, en la gran mayoría. De hecho coincide mucho si uno ve las prostitutas o si ve los interiores de Fernel, se parecen mucho a todos estos interiores y a estos inquilinatos que hay acá. Entonces sí hay un tema muy interesante, creo yo, en esta cosa como colectiva que sucedía en los 70s y que se ve acá. Aquí hay cruces también con obras contemporáneas como la del Puente. Sí, el Puente Ortiz. El Puente es el Puente Ortiz, es la obra precisamente con el tema de archivo, él es un recopilador de imágenes, sus obras tardías de video más, digamos, reconocidas, la que estuvo en la Bienal de Venecia, que es el proyecto para Memorial, y las biografías son imágenes de archivo de periódicos.
Estas imágenes del Puente Ortiz, que se llama Archivo por Contactos, son imágenes de los caminantes del Puente Ortiz, que él compró en los 70s a los fotocineros, a los archivos. Exactamente, él digamos, dijo, cuando lo compró, dijo, no tengo ni idea de qué voy a hacer con eso. Sí. De hecho, Cristina Llano, sí, que era su pareja en ese entonces, hizo una serie de pintura basadas en esos caminantes, sí, pero él no sabía qué iba a hacer con eso hasta que ya esto fue en 2003, creo que él hizo esta convocatoria para que la gente se fuera a buscar, sí, y después hizo el happening en el puente, que proyectó las imágenes de los caminantes en el Puente Ortiz, sí, y que se volvió una proyección que hace parte también del proyecto, y también, digamos, con cruces entre tiempos, que además me parece muy interesante plantearlo así, porque yo creo que Oscar es hacia donde está yendo. Si tú ves la última obra, que son estas mesas en donde hay cruces entre imágenes de diferentes temporalidades, de diferentes historias personales, historias colectivas, historia del arte, eso se presta como en esta sala para ese tipo de interpretación. Hay una obra contemporánea del año pasado que es A través del cristal, que es muy caleña porque son personajes ausentes en hogares caleños, en ambientes domésticos, en donde se refleja el ambiente del lugar. Entonces se relaciona mucho con los interiores también de los inquilinatos, en cuanto son interiores y espacios caleños como muy tradicionales. Entonces esos cruces, digamos, por supuesto, José ya tenía muy claro un poco todos los temas, pero por ejemplo esta sala de Ciudad Solar sí fue cambiando y fuimos trabajando en ella a medida que íbamos encontrando obras y nos gustó mucho. A mí esta sala particularmente me parece genial, pues digamos. Bueno, ¿qué más te cuento de acá? Digamos, de decisiones tuyas en torno a la obra temprana de los inquilinatos, ¿hay alguna en especial que podamos mirar? Pues mira, digamos las tempranas son muy interesantes en la medida en que sí son estudios de diferentes tiempos con diferentes fotografías. A mí obviamente estos inquilinatos tempranos, las largas pues con corredores, y me parecen interesantísimas. Son difíciles, hay una decisión curatorial bastante, pues a mí me parece divertida, y es que como está la obra de A través del cristal, en donde hay marcos domésticos, marcos originales de las casas donde estaban, entonces decidimos dejar todas las obras tempranas con los marcos originales de donde, porque que la gran mayoría son de coleccionistas privados, aparte pues de dos que son pues del Club Colombia en Cali. Pero yo creo que de las obras tempranas es muy interesante ver esa transición entre el tema social y el tema como del inquilinato, pues porque en ese momento todos estaban como pensando en el tema social. Y hay un tema que es clave ahí también, pues la Ciudad Solar era un espacio de artistas, digamos, lo que se puede llamar entre comillas un espacio independiente. Sí. En el momento que estaba ahí Miguel González. Miguel era el director, fue que hizo, Hernando Guerrero, que era el fundador, Fernel hizo su primera exposición ahí, bueno, y Andrés Caicedo. ¿Estas obras las exponía él allí en ese momento? Estas estas no. Mira, hay una cosa ahí curiosa, y es que realmente fue una decisión curatorial, y también con Oscar. Las obras iniciales de él son bastante eróticas, que son estos cuerpos desnudos, el trasero, así, bueno, no le incluimos tanto porque él es una parte que como que no le gusta mostrar mucho. Sí. Y porque realmente en términos de coherencia de toda la muestra, esto sí muestra sus intereses por la descomposición del carbón, por la luz, mejor dicho, hay una transición que se da en sus dibujos que lleva a los narcisos, al carbón, y ahorita sí te voy a mostrar una que de hecho fue un encuentro muy, muy interesante, que además a José le pareció lo máximo, no conocía esa obra, que es una obra para mí es una descomposición del carbón, que es esta, es una obra de un coleccionista privado, nadie la había visto, no tiene título, pero como puedes ver, es un momento en que el dibujo de pronto ya no quiere seguir dibujando, a pesar de que él es un maestro del dibujo, y él dice que respeta muchísimo a los que se quedaron en la tradición del dibujo, y bueno, la maestría, como pueden ver los que viste en la exposición, es absoluta en el manejo de esa técnica, pero aquí ya coge el carboncillo y hace como que el carboncillo sea el protagonista, ¿no? Con este yeso y con el agua también, como marcando con el carboncillo el agua, esa descomposición que después se va a llevar y que se va a lograr con los narcisos. Bueno, primero fueron las cortinas, ¿no? Que es curioso ver, él dice que fue una crisis absoluta para él, ese cambio. Entonces él sí dice ahí que para él fue digamos, un momento bastante crítico, pues pasar de toda la obra bidimensional al cambio de soporte, a hacer instalación y a trabajar con soportes diferentes, ¿no? O sea, él lo había mostrado, lo proyectaba en el Puente Ortiz en Cali, y también tenía una cosa muy bonita que era que él me contaba cuando él hizo el libro, y también yo me acuerdo que él me mostró unas fotos donde se veía, y él fue haciendo las relaciones, ¿no? De cómo
a medida que se ven las personas en el puente, ¿no? Él iba viendo detrás también la ciudad cómo cambiaba, cómo desaparecía el hotel que se llamaba... ¿El Alférez? No. Sí, el Alférez, creo que sí. Sí, aquí está Cortabajo y creo que está el Alférez. Y lo tumban. Sí. O sea, primero están las fotos y luego, o sea, también se ve cómo cambia la ciudad. Totalmente, y cómo se cambian las tendencias. Hay una cosa sociológica que también siempre resalta José Roca cuando está viendo esta pieza, y es que, por ejemplo, tú sabes que el Valle del Cauca es hay una altísima población afrodescendiente, y aquí no está presente. Entonces también habla un poco de una cuestión sociológica del fotógrafo, quién creía que iba a pagar por una fotografía tomada en la calle, y por supuesto los cambios de la ciudad y de las vestimentas también son impresionantes. Pues digo, es muy interesante verlo, y también fue muy bonito ver que hay personas que efectivamente se encontraron. O sea, hay personas que han escrito correos diciendo, ay, ahí yo encontré a alguien, ¿cómo hago para conseguir el archivo, el documento? Hay una foto porque sale el papá de Luis Ospina con Luis y Sebastián cogidos de la mano, unos niñitos de 6 y 5. ¿Ah, sí? ¿Del Puente Ortiz? Sí, del Puente Ortiz. Y hay cosas bonitas también, como que aquí no hay solo un fotocinero, sino son varios fotocineros. Entonces hay como unos cruces, por ejemplo, ahí donde está puesta la lupa, se ve un fotocinero que está tomando una foto de donde vienen y otro a las personas que están de espaldas. Entonces coinciden como dos tiempos desde dos cámaras diferentes. Está la foto esa famosa, que le habla de una niña que está mirando a un niño que viene. Exactamente. Y de pronto se ve esa misma mirada desde dos puntos de vista distintos. Exactamente, como el cruce de miradas está ahí. Lindo, que yo también creo que esos cruces de tiempos están presentes en muchas de sus obras, como también esta de A través del cristal. Pero sí, él después decide proyectarlas, hace el libro y también pues yo creo que desde ahí empieza a trabajar mucho con el archivo también. O sea, la obra País Tiempo es una obra que también relativamente sucede después. Es esta colección de periódicos, pues en donde ya es otra técnica, es una técnica de impronta con calor, en donde hace todas las portadas del País y del Tiempo. Pero sí creo que empieza a obsesionarse con las imágenes históricas de anónimos también, como historias. Bueno, las portadas por supuesto no son anónimos, pero él sí borra la noticia. O sea, en esos periódicos quemados tú no ves exactamente lo que pasa allí. Entonces es una cuestión como del olvido, como del anonimato, como de la memoria de los que ya no, de los que ya nunca se van a acordar. Él hizo una proyección de todas estas imágenes en el Puente Ortiz de Cali, un poco como una especie así como de happening, que fue en el 2004. Y lo que hace es que sí toma estas imágenes y las proyecta con un proyector sobre el agua, y entonces se ve el flujo, como el cruce de estas imágenes que van pasando en contra del flujo del agua, ¿no? Y pues el agua es protagonista en su trabajo. Entonces aquí también está en un punto de transición entre precisamente las obras en dibujo y la transición a las cortinas y a los narcisos y a la obra que se hace con el agua, y fuera de eso pues el agua, ¿no? El río, como la metáfora del río, como con relación con la vida, ¿no? Como el tiempo que pasa. Bien, listo. Los narcisos. No, primero las cortinas. Porque las cortinas fue una decisión curatorial importante para José. Era súper importante hacer una instalación similar a la que se hizo en el Museo Nacional. En el salón. En el salón del 85. Que estuvieran todas las cortinas, digamos, o la mayor cantidad de cortinas posible. El banco tiene 6, pero entonces nos tocó hacer toda una pesquisa también de cortinas por todas partes para poder tener esta instalación, y la verdad es que otra de las decisiones curatoriales importantes de José es que él dijo: yo no me voy a adaptar a un solo piso, yo necesito que la exposición tenga aire y tenga espacio, porque pues Oscar es uno de esos pioneros de los grandes espacios, de las grandes instalaciones, y pues yo creo que una de las primeras instalaciones importantes que se hace en Colombia, pues, y que se reconoce hoy en día como una de las obras claves, son las cortinas, que además yo sí creo que es el salto que él da. Sí, ahí es cuando damos un salto un poco de lo bidimensional, si se quiere, como al trabajo con el espacio. Exacto. Y es, si no estoy mal, fue en el Salón Nacional del 85, en el Museo Nacional, donde se mostró esta obra. Y se ganó. Se ganó. Sí. Entonces, bueno, aquí está esa obra con mucho espacio, está muy bien. Y vemos allá al fondo están los narcisos. Esos narcisos secos que logramos conseguir, porque estos son muy escasos los que están secos. Los mojados se rehacen para cada exposición, ¿no? Eso es sobre efímera. Los simulacros, que también es un poco parte del mismo concepto de serigrafía sobre agua, son del banco, y cada vez los tenemos. Fue una decisión importante que el banco comprara una obra efímera, y cada vez que la mostramos... Entonces, ahí se ponía a prueba, bueno, esta obra efímera, cómo se monta, o sea... Tal cual, y es todo un camello, y hay que hacerla, la hemos hecho ya 3 veces durante la exposición. Hay gente que ha metido el pie, cosas, entonces
hay que rehacerla, y es una obra súper difícil de hacer, sí, la de los simulacros. Sí. Pero pues esa parte del mismo principio de los narcisos, que son previos, y es su primera obra. Bueno, claro que hay una obra que no pudimos incluir, que es curioso, y que incluso estaba metida en el guión, pero finalmente desde el punto de vista técnico no se pudo incluir, que es Atlántida, que es la primera obra que él hace con cubetas en el piso con agua, que la montó en el Museo de la Tertulia, que era como un pues, subsuelo ahí, entonces también quería hablar como sobre el agua, el río, estaba al lado del río, y ahí no había imagen, ¿no? Sí. En Los Narcisos es cuando él empieza a utilizar su propia imagen recurrentemente en su obra, que pues pasa después en Retrato, en fin, hay otros Narcisos, hay La mirada del cíclope, en donde es su rostro con el yeso, pero esta es una obra interesante porque se evapora, y al final pues lo que hay es este residuo, en donde lo que él dice es que lo que queda es un poco en esto también hay una metáfora sobre la vida, ¿no? Nacimiento, cuando cae el polvo de la serigrafía, que yo no sé si la gente toda entiende cómo se hace, pero me imagino que... Hagamos una cosa, hay una cubeta, arriba? Sí, hay una cubeta con agua y con diferentes soportes en este caso. Entonces aquí hay, por ejemplo, mapas de Cali, hay páginas del Ulises, fotos de Marte, mapas de Colombia, y lo pone como soporte. Posteriormente sí pone el tamiz fotoserigráfico encima, y muy suavemente con polvo muy ya disuelto, no es el carboncillo que hay gente que piensa que es no, es el polvo ya disuelto, empieza muy sutilmente a hacer la figura de la cara, ¿no? Y cae sobre el agua. Exacto, y cae sobre el agua, y es increíble como el descubrimiento que no se descompone, o sea, dura, obviamente la idea es que sí se descomponga, ¿no? Que se vaya deshaciendo, que los papeles se vayan, digamos, como dividiendo, deshaciendo, y hay unas cuantas versiones que yo sepa, creo que hay como 4 de narcisos secos, que es la que tenemos acá, que es del Museo de Houston, que fue un camello traerla porque es muy, muy delicada, porque estos procesos de impronta, de impresión de Oscar son bastante delicados, ¿no? O sea, las cosas están fijadas, pero muy sutilmente, precisamente hablando de lo que te decía al principio, de esta fijación, desfijación, de la imagen que le interesa, pues lo que sí fijó también está muy sutilmente fijado. ¿Y estas son fijaciones que quedan? Sí, estos sí son, y si te das cuenta, coincide una cara, un rostro que parece un rostro bastante mortuorio, o sea, es un rostro, una cara como... Sí, parecen las máscaras que le hacen a los... que de hecho hay una obra arriba, que es La mirada del cíclope, que es una máscara de muerto, que a mí me parece que existe una relación visual directa entre esas cosas, pero para él este residuo y estos secos sí tiene que ver como con la muerte. Oye, María, una pregunta, por ejemplo, en el proceso de montaje, obviamente el artista está, pero digamos en estas partes de estas improntas, ¿él está ahí, él las hace o no? Pero esta por ejemplo, es fija, esta, y por eso fue tan difícil que no la prestaran, porque es muy delicada, pero esta esta ya es la obra final, y en estas otras que sí son efímeras, Oscar sí está presente. Sí, pero usted también puede no estarlo. También puede no estarlo, tenemos unas instrucciones, de hecho él es muy abierto, y eso es parte, digamos, interesante de todos sus procesos, ver cómo él ya involucra gente para hacer sus obras, como todos, siento yo, ya el arte contemporáneo está muy abierto a eso, y él tiene una asistente, Juliana, que ha trabajado con él hace muchísimos años, que es expertísima en hacer todos estos procesos, y de hecho ahora con todos estos procesos que está teniendo de cambio, porque la curaduría sigue como con la imagen en flujo, ¿no? Y es ver cómo para poder visualizar los resultados de las obras como Los Narcisos, él usa los procesos de edición del video para lograr que un espectador en un solo, digamos, momento pueda ver cómo se descompone la cara o la imagen, y esto se logra siempre con el video, y ya en los últimos, que son de un sofisticado en términos de edición y de técnica, pues, de intervención del video y digital, también tiene personas que le ayudan para eso. Y bien, y en este piso entonces están los procesos que pueden... Todo mucho sobre los procesos, aparte de la parte inicial que es el contexto de Cali, todo sí habla mucho sobre los temas de procesos, con excepción de una instalación grande que es la del proyecto para un memorial, que sí habla como del antimonumento, más que del proceso, sí habla de cómo él trata de hacer unos monumentos, antimonumentos, ¿no? Porque no es el monumento tradicional, sino además es un monumento en contra del olvido, para los anónimos, para estas personas que salen en obituarios, son anónimos y nunca nadie se va a acordar de ellos. ¿Está acá? Sí, esa está si quieres vamos para el tercer piso. Vamos para el tercer piso. Bueno, estamos en el tercer piso y vamos a ¿qué obra? Pues mira, como te venía mencionando, está en esta primera sala, no es tan sobre el proceso, sino está muy enfocada a lo que te mencionaba de la obra que se llama Proyecto para un Memorial, pero como nos estamos enfocando en temas así como especiales que nadie conozca, hay que decir que aquí hay una obra que se llama Hombre de Arena, que es una obra del 2006-2009, pero él nunca la había mostrado porque él no había tenido como todavía
la certeza absoluta de que era una obra, le parecía que de pronto era como muy naif, muy infantil, y resulta que ha sido la obra de las más exitosas. O sea, nosotros hemos hecho sondeos con el público de qué obra les gusta más, y ha sido una obra que es una de las favoritas, que es esta obra que también habla como esta cosa mitológica, el Sísifo, el intento constante de llegar a algún lado, de lograr algo, porque es un hombrecito de arena que él traza y anima, él traza sobre la arena de una playa y llega al agua y finalmente lo borra, ¿no? Entonces él intenta de diferentes maneras trepar y bueno, finalmente es una obra jocosa pero encantadora, o sea, la gente sí. Como que se vincula mucho con ese proceso. Sí. Hay que decir que Óscar además tiene unas lecturas interesantes en términos de público, si es que si tú eres un investigador, un teórico, un filósofo y quieres pensar a Óscar en términos, digamos, Roland Barthes, todo lo que lo ha influenciado a él en términos, porque él es muy, digamos, riguroso en sus investigaciones, lo puedes hacer, pero para el público, digamos, general, que eso ha sido lo más impresionante de ver, tú puedes tener una aproximación muy sencilla y muy fácil, porque yo creo que precisamente al resaltar esa parte de los procesos y tener como tenemos todos los procesos incluidos, la gente sí se ha sentido como curiosa de entender cómo es posible que haya una obra sobre agua o una cortina de baño puede ser una obra, o sea, sí creo que en ese sentido la gente ha salido además muy conmovida y bueno, y encantada de ver que existe este artista. Bueno, aquí en esta sala sí volvemos como a la temática de los procesos, y pues José Roca, tú sabes, fue curador de fila gráfica, y yo creo que eso se ve, digamos, en esta sala, porque esta es una sala sobre la impronta, y hay que decir que es que Óscar también en esta investigación y esta experimentación con procesos tiene varios procesos que se asimilan de manera extendida al grabado. Entonces tenemos, por ejemplo, la obra que te mencionaba, que es la máscara, la mirada del cíclope, que es una máscara mortuoria hecha con yeso, que él mismo fotografía, entonces también es como esta cuestión de la mirada, de estarse mirando de pronto muerto, en fin, pero el proceso como tal, pues sí es de impronta sobre el rostro. Otra de las obras importantes que hay acá es la de Intervalos mientras respiro, que es este retrato que yo creo que la gente ya lo conoce, eso se ha exhibido acá ya, que es el retrato de Óscar hecho con cigarrillo. Sí, ¿cómo es ese proceso? Él está fumando, sí. y él sí tiene unas matrices con las cuales trabaja esta imagen, estas matrices de él fumando, y con el cigarrillo él va quemando estos círculos que salen en la matriz y soplando, si él quiere que el círculo sea grande, se chiquita un poquito. Como dando una intensidad, sí, o más oscuridad. Sí, también como un poco contacto, sí, exacto, es que también es otro tipo de dibujo. Sí. Pero de ahí para, pues, digamos, de este proceso con calor, que además pues tiene esta cosa también muy poética del respirar, del intervalo, digamos, del ciclo de la vida, con lo que es pues quemar, respirar, bueno, además respirar pues con un cigarrillo, que digamos no es lo más sano que hay, pero digamos también se llega a la obra que ya mencioné, que es País Tiempo, que es la obra de los periódicos, de las portadas de los periódicos, en donde son unos cuadernillos de papel periódico, que además están dispuestos para que el público los pueda tocar y los pueda ver, que eso también fue otra decisión importante a nivel museográfico. Hay que decir que hay muchas obras que produjimos in situ, por ejemplo la del ambulatorio, era muy pesado traerla, hay obras que es mucho más fácil producirlas en el museo. Bueno, esta obra venía, pero fue una decisión museográfica importante poder dejarlos abiertos para que el público pudiera verlas y tocarlos y abrirlos, porque a medida que tú vas pasando la página se va borrando el titular y la historia hasta que queda una página en blanco, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces es como esta relación, claro que yo me tengo que poner, hay que ponerse guantes por lo delicada que es, pero es como también esta relación que yo siento que él ya, que ahora ya cada vez la está asumiendo con más interés a él, y es la historia de Colombia. Él desde estos periódicos y con la obra que viene después, que es Impresiones Débiles, está mirando imágenes icónicas o, en fin, imágenes importantes de la historia del arte, de la historia del país. Sí. En este caso sí son diferentes portadas en donde además no se puede ver muy bien cuál es la noticia, que yo creo que es que él tampoco está tratando acá de hablar puntualmente sobre hechos históricos, sino sobre la historia en sí, como la capacidad del tiempo de borrar la historia de un país, ¿no? País-tiempo. Entonces, esta es una obra que la sigue trabajando. ¿Y esa es como de las más recientes? Sí, esta es de las más recientes, pero la viene haciendo desde el 2007, trabajándola constantemente. Sí. Oye, y también una pregunta, aquí en este piso, ya vamos a el tercer piso, ¿también hay obras que se produjeron especialmente para esta exposición? Sí, porque realmente ahí hubo, siempre, bueno, José ha curado muchas veces a Oscar Muñoz, y la puesta conoce su trabajo muy bien. Diferentes, digamos, desde puntos de vista. Aquí hay un acercamiento distinto, y también está el reto también de cómo presentar este tipo de muestra que, entre comillas, es retrospectiva, pero no lo es. Entonces, pues mira que si tú te pones a mirarlo desde el punto de vista retrospectivo, está todo incluido menos los lacrimarios y el eclipse.
que sí fueron decisiones que, pues, por temas prácticos, por temas de espacio, en fin, sí, decisiones que se tomaron. El eclipse, pues en un momento quisimos, pero también por temas de espacio no fue posible. Pero de resto, si tú te pones a ver, sí, en términos retrospectivos sí está todo. Pero no está montado linealmente, obviamente. No, está todo, pero sí lo que te decía coincide con que las obras últimas que produjimos el video de Horizonte, que es esta instalación que está que se relaciona mucho con las impresiones débiles, que son estas imágenes casi blancas de momentos históricos importantes, la muerte de Gaitán, una de ellas, y la entrega de armas de las guerrillas del Llano, otra, en donde él trata como de borrar un poco esa imagen icónica o esa imagen que ha sido lo que ha como tenido la atención de todo históricamente, pues el Gaitán muerto, la cara de Dumar Aljure o la cara de Guadalupe. Esta imagen es increíble. ¿Estamos en esta sala? Sí, estamos en la sala de la instalación del Horizonte. ¿Esta no se había visto dos? No, es que esta la produjo para la exposición. Sí. Esta de hecho parte de un material que él encontró precisamente la entrega de armas de las guerrillas, creo que es de patrimonio fílmico. De hecho creo que Luis Ospina le ayudó a conseguir este material. Y él lo que hace es un poco borrar estas imágenes de las filas, dejar un poco una línea circular, y lo que se logra aquí, lo que se quería crear era un ambiente como de recinto, como de casa, en donde hubiera 4 ventanas y donde hubiese una fila que recorre un círculo, ¿no? Es una cosa circular, pero para él otro de los temas importantes es, como ves ahí hay una persona singularizada, entonces él usa el foco y el fuera de foco, y lo hace igualmente en las impresas de las impresiones débiles, para singularizar una persona que nunca coincide, porque esto es una fila que está dando vueltas, y entonces ninguna imagen coincide con la otra, como si literalmente fueran ventanas con una fila dando vueltas, e inclusive el sonido se involucra en cuanto a que se oyen los pasos de solo una persona en la pantalla en donde está caminando esa persona. Entonces, si uno se queda aquí silencioso, se puede sentar y vas a sentir los pasos, sobre todo cuando se acerca, porque la fila llega un momento en que está muchísimo más cerca a la cámara. Entonces, este paisaje de los llanos, ¿no? Y esta entrega de armas, que para Óscar también había un tema muy importante que tratamos de lograr que alguno de los investigadores sobre procesos de paz en Colombia investigara, o escribiera, porque él dice que hay escritos que establecen que con estas imágenes, tanto de los videos como las fotografías, singularizaron a estos guerrilleros y los mataron después. Entonces, como pues obviamente la fotografía es un recurso para eso, y digamos el disparo de la cámara también es como una cosa metafórica sobre el disparo, ¿no? Porque pues estos procesos de paz, además lo que él dice es que son frustrados siempre, es como una historia que se repite, por eso el círculo. Procesos de paz, ¿cuántos hemos tratado de tener? Entonces un poco yo creo que él sí se está singulariza, se identifica y se silencia. Exacto. La otra obra, si quieres vamos de una vez allá. Bueno, obviamente estamos dejando pasar algunas importantes. No, pero volvemos un momento. Bueno, pero bueno, de todas formas, como para hacer énfasis en lo nuevo, en lo que la gente no ha visto, en este último espacio están 3 obras, 4 de hecho, que fue todo este proceso de comisión de obra, en donde ya se había hablado, digamos, yo estuve en Cali, Óscar me comentó de esta idea que él tenía, también se la comentó a José, y digamos que nos pareció perfecta, de hecho perfecta, y entraba perfecto y casaba perfecto con el concepto de protográfico, o sea, con esta cosa primero del proceso fotográfico de la imagen, de la desfijación de la imagen, porque pues si te das cuenta son mesas como de laboratorio fotográfico, y yo creo que ahí hay una cosa como nostálgica sobre el proceso analógico. Sí. Y son imágenes que aparentemente tú las ves en una mesa y parece que ya estuvieran fijadas, y él las mete en las cubetas y se van descomponiendo por un lado, y por el otro sifón va saliendo el polvo de carbón con agua, y él mete un papel blanco y se fija, ¿no? Pues se fija, y esa es la mano de Óscar, del artista. Fue un proceso complejísimo de hacer en términos técnicos, duró tiempos y experimentando. Sí. Es efectivamente una filmación hecha de este proceso, o sea, lo que les interviene digitalmente pues es obviamente cuando se descompone la imagen en la cubeta, pero él sí se filmó con una mesa real en su taller, sí, haciendo como este juego con las imágenes, sí, y ya pues un poco el manejo de borrar y desfijar la imagen en los sifones pues se hace con procesos de edición y bueno, y de procedimientos digitales. Parte de esa obra es pues el Cíclope, ¿no? Que esa sí se hizo previamente, que es solo esta imagen como circular de un ojo gigante, un ojo devorador de imágenes, por donde se van yendo las imágenes de su historia, y ahí es donde yo digo que hay un tema interesante desde el punto de vista casi como del análisis de la historia. En la entrevista, de hecho, yo le pregunto su relación como con esta historia de las imágenes que ahora se está planteando desde la historia del arte, que es el estudiar las imágenes desde el punto de vista de Avi Warburg, del Atlas Mnemosyne, que hay relacionamientos entre imágenes de diferentes momentos históricos que se relacionan pues por temas de iconografía o por temas, digamos, de
de que hay cosas muy similares entre imágenes. Entonces, por ejemplo, él encuentra ese vínculo directo entre, por ejemplo, el Gaitán muerto, el Che Guevara muerto y la Pietà. Para él, por ejemplo, hay una relación a través de la historia, una relación visual entre las imágenes. Entonces, esto yo creo que está muy presente en todas estas. Estas son las sedimentaciones y hay otra obra que es El Solitario, que es un poco el mismo proceso de una mesa con imágenes que van cambiando, pero ya no estamos hablando del proceso fotográfico, no hay agua, sino que simplemente le está jugando como un juego solitario con diferentes imágenes que como te venía diciendo, se cruzan. O sea, hay imágenes violentas de muerte, hay imágenes de la historia del arte, hay fotos, ves a Man Ray, ves autorretratos de Warhol, ves una imagen de Edvard Munch, pero también ves a víctimas de la violencia besando, digamos, una madre besando, o ves a personajes icónicos de la historia, digamos, de la violencia en Colombia, y al mismo tiempo también de su historia personal. O sea, uno aquí ve a la madre de él saliendo, de repente ve a Fernel Franco, mira, ahí está el Che Guevara al lado del Gaitán, ¿viste? Entonces él sí, precisamente él trata de ser la mujer del collar bomba, ¿no? Rembrandt, o sea, hay unos cruces muy interesantes, y la Pietà. Entonces ahí sí tienes las tres, precisamente lo que te mencioné, esa relación entre las imágenes. Y imágenes personales, como te venía diciendo, sale la mamá, también sale Juan Gallo, por ejemplo, personas muertas casi siempre, personas que ya no están. Entonces sí creo que lo de él es como una lucha por no dejar que uno olvide, ¿no? Y también por no fijar la imagen. Esas dos cosas. Esas dos es una cosas. cosa como poética fuerte, y que también aparece, bueno, la mencionan en la guía de estudio, que es esa relación que hay como proceso fotográfico del siglo XIX, ¿no? De la guerra y todo eso, eso es que lo más, no podían fijar la imagen, pero aquí también. Eso es lo más importante. O sea, de hecho es muy bonita como fuente y yo le recomiendo a todo el mundo que de verdad se meta a la página web. Si pueden comprar el catálogo, que lo hagan, porque además el catálogo, el proceso editorial fue muy bonito. Se contactaron diferentes personas no relacionadas con el medio artístico para que escribieran sobre una obra, un texto corto de una página. Entonces se trató de generar como un proyecto editorial diferente y tenemos, Foncuberta escribió un texto, bueno, médicos escribieron textos, bueno, Foncuberta como fotógrafo, ¿no? Pero hay textos de médicos, de psicoanalistas, bueno, diferentes puntos de vista, y también, y en la página web están, y el texto de José precisamente parte de ahí, es parte de los procesos, digamos, de dimensión de la fotografía, de cómo Niepce sí, digamos, fijó una imagen, pero se desfijó muy rápido. Bueno, después Daguerre en el 39 ya se crea la fotografía y se fija. Entonces, cómo pareciera que Oscar es como medio alquimista como de estos procesos, ¿no? Pues ya en video y desde un punto de vista contemporáneo, pero está eso allí, obviamente, esa fuente histórica es importantísima. Además, recuerdo que una de las primeras imágenes, pues también en Oscar hay mucha relación con la ciudad, obviamente. Pero también esas primeras imágenes de Daguerre, creo que hay una de los primeros, ¿cómo se llama? Boulevards en París. ¿No? Y creo que para poder patentar esa imagen había que poner a alguien, una persona, ¿no? Y la pusieron como quieta, la dejaron quieta como 1 hora y media para que pudiera aparecer. ¿no? Eso es increíble. Y ven y te cuento algo relacionado con lo que me acabas de decir. Aquí estamos enfrente de una de las obras como más íntimas, porque es Fundido a Blanco, que es también una obra, esa es del 2010, esa no se había mostrado aquí, se mostró en Cali, pero acá pues no se había visto, es el retrato de su padre. Y eso que estabas hablando, curiosamente, conecta muy bien con esta obra, porque aquí es una cosa muy bella. El padre murió hace 3 meses y este retrato del todo lleno de blancos, pero yo siento que él no sabe si lo están fotografiando, lo están filmando. Entonces hay como esta noción ambigua de que de pronto le está posando como una foto para una foto antigua. Entonces trata de quedarse quieto y trata de no quedarse dormido y de combatir contra el sueño. Y bueno, lo bonito de la obra también es oírla, porque están las respiraciones. A mí me parece que también es una obra sobre los signos vitales, sobre la mirada y los cruces de miradas. Aquí hay de hecho aquí, míralo, y se queda dormida y coincide cuando duerme con que entra un viento por la cortina y sale la madre. ¿No? Entonces es como un cruce de miradas del artista, de la cámara, del padre que está pues un poco al borde ya del sueño, y también como en este momento final de su vida, con todas estas marcas en el rostro, ¿no? Que es casi como pictórica, un rostro con edad pues tiene como todas esas marcas. Y cuando él se está quedando dormido, entra un viento por la ventana y logramos ver el retrato de la madre, que sí está congelado porque la madre de él ya falleció, pero es un retrato que también es recurrente en las otras obras. Y tiene esa cosa como de la imagen antigua del posar y del tratar de estarse quieto para que lo puedan registrar aún. Sí.